Salud, saludos. Nosotros en el día de hoy vamos a estar mostrando cómo crear preguntas tipo calculada en Moodle. Antes de ir al aula de práctica, quiero mostrarle este material que me parece interesante. Bien, entonces acá nos dicen que las preguntas calculadas ofrecen una forma de crear preguntas numéricas individuales mediante el uso de comodines. Por ejemplo, los comodines no son más que las variables que vamos a utilizar entre llaves. Siempre tienen que estar dentro de las llaves, las variables. Que esas variables o los comodines luego son sustituidos por valores aleatorios cuando se accede a dicha pregunta. Entonces, ¿cómo funciona para nosotros introducir la fórmula? Si nos pidiesen calcular el área de un rectángulo, entonces utilizamos los comodines base, entre llaves y altura. Y sería de esta manera: base, asterisco, altura, todo entre llaves. Bien, voy a mostrarla acá. Aquí le van mostrando, le están aquí diciendo que si es realmente este tipo de pregunta lo que usted necesita. Bueno, el principal objetivo de las preguntas calculadas es generar múltiples versiones de una pregunta con valores numéricos diferentes. Esto significa declarar por lo menos un comodín en una de las respuestas. Si no necesita un elemento aleatorio, use mejor el tipo de pregunta numérica. Pues aquí le van presentando el tipo de pregunta calculada, los comodines, la configuración de la pregunta, la selección de la categoría, el nombre de la pregunta, el texto, la puntuación, el factor de penalización. Todo esto acá, este material es bien interesante, la tolerancia, la retroalimentación, que el estudiante verá si escribe esta respuesta luego, cuando tome el examen. Tenemos acá el factor de penalización, tenemos acá la tolerancia. Algo bien importante acá para mostrar es que nosotros debemos de tener sumo cuidado a la hora de introducir la fórmula en Moodle, la fórmula de la respuesta. Fíjense acá que si yo quiero introducir x elevado aquí a este exponente, a la 3, nosotros debe de ser introducida de esta manera: POU, paréntesis, la variable x dentro de llaves, coma 3, y cerrar el paréntesis. Bien, tenemos que tener un poquito de cuidado al momento de introducir las fórmulas. Acá, miren acá, tenemos esta función. Vemos aquí que el argumento está dentro de las llaves y aquí con los signos, las dos paréntesis. Entonces aquí tenemos algunas funciones disponibles, ¿ven? Valor absoluto, arco tangente, el coseno, el pi, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a ir al área de práctica. Para nosotros acceder al banco de preguntas, que es nuestro objetivo, vamos a crear preguntas tipo calculada en el banco de preguntas. Entonces, para eso tenemos que estar en el aula que nos corresponde. Está cargando.
Está un poco lento esto. Bien, entonces acá nos dirigimos al icono de configuración o de engranaje. No me van a disculpar la lentitud de esta computadora que está súper lenta. Entonces nos dirigimos hacia abajo, le damos a un más. Esto nos va a dirigir al banco de preguntas. Está cargando. Nos vamos al final. Aquí seleccionamos en banco de preguntas, preguntas. Bien, aquí algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es seleccionar la categoría. Bien, seleccionar la categoría. Entonces, yo voy a seleccionar mi aula de práctica. Bien, luego, acá esta categoría realmente es donde se le van a guardar las preguntas en el banco de preguntas que usted cree. Entonces, luego, para el aula para UAS virtual, estas serían las materias por... ¡Mamá, quiero agua! Estas serían las materias por, un ejemplo, física básica, física general, laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces luego vamos y creamos una nueva pregunta. Bueno, vamos a iniciar con el tipo de pregunta numérica. Entonces la seleccionamos, le damos agregar. Acá debemos de, en la categoría, siempre verificar que estemos en la categoría correspondiente. Bien, que ahí la tenemos. Acá recordemos que cuando tenemos ese signo de admiración encerrado en ese globito rojo, significa que es un campo obligatorio y que debemos de colocarle el nombre, porque con ese nombre es que vamos a identificar nuestras preguntas en el banco de preguntas. Entonces, vamos a poner pregunta 1, Evelyn. Acá nosotros tenemos que escribir el enunciado o simplemente podemos copiarlo de Word, que es lo que yo voy a hacer porque ya lo tengo acá hecho. Copiarlo de Word y pegarlo. Luego lo pegamos. Bueno, pegar, me pego 2 veces, bueno, pegamos acá. Entonces aquí nos dice, en la medida 0.073 metros, ¿cuántas cifras significa tiene? Realmente, acá sería la medida. Esta es acá la puntuación. En la puntuación por defecto, tenemos que especificar la puntuación de la pregunta. Se puede hacer acá o más adelante.
Nosotros lo vamos a hacer más adelante. Aquí en la retroalimentación general, nosotros podemos poner aquí al alumno algo referente a esta pregunta. Este texto le va a aparecer una vez esté revisado el examen. Entonces no voy a colocar nada por ahora. En la respuesta acá, nosotros debemos de facilitarle a Moodle un patrón para corregir la pregunta. En este caso, nosotros tenemos acá que esta cantidad física tiene dos cifras significativas. Por lo tanto, le vamos a introducir ese patrón a Moodle 2. El error lo dejamos en cero porque es una cifra exacta. La calificación en 100%. Y luego nos dirigimos acá. En el tratamiento de unidades, nosotros no vamos a emplear unidades por ahora, pero si se requiere, si usted, en el caso de que usted lo quiera utilizar, pues entonces deberá especificar la unidad y el multiplicador, pero en nuestro caso no la vamos a tomar en cuenta. Aquí tenemos los múltiples intentos, como generalmente a los estudiantes se les da un solo intento, tampoco debemos de especificar nada acá, y luego nosotros le vamos a dar a guardar cambios. Y inmediatamente le demos a guardar cambio, nos remite al banco de preguntas. Bien, entonces ya nuestra pregunta está aquí creada. La pregunta tipo numérica. Entonces aquí la tenemos. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora a hacer una pregunta tipo calculada. Seleccionamos calculada, le damos agregar. Aquí siempre en la categoría debemos de estar pendiente de que estemos en nuestra categoría correspondiente. Aquí le vamos a colocar el nombre. Evelyn, pregunta 2. Aquí en el enunciado, nosotros vamos a copiar el enunciado acá. Copiar y pegar. Entonces nos dice lo siguiente, esta pregunta. Una partícula se mueve con aceleración constante en la dirección X positiva, cambiando su velocidad de V inicial a V final. Nótese acá algo muy importante, que como estábamos señalando ahorita en el material, que las variables están dentro de las llaves. No deben de estar sin esas llaves, porque luego Moodle no entiende ese lenguaje, que es el que vamos a introducirle en la respuesta.
Entonces, determine su aceleración. Aquí tampoco debemos de especificar valores porque eso luego lo va a asumir Moodle con la fórmula que nosotros se le va a introducir ahorita. Entonces acá la puntuación por defecto, eso lo podemos hacer más adelante. Entonces en la respuesta, como nosotros acá vamos a estar determinando la aceleración, como la aceleración es igual al cambio de la velocidad en la unidad de tiempo, pues nosotros vamos a pegar la respuesta. Entonces, como usted la puede copiar o pegarla, pero como les dije, ya yo tenía ese examen hecho en Word y el lenguaje de Moodle le dé la fórmula al lenguaje de Moodle. Acá vemos que tenemos las llaves B final entre T, entre llaves, menos B inicial entre T, entre llaves, ¿ok? Recuerden que la aceleración es igual al cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Aquí, calificación 0, la tolerancia la vamos a dejar en 0.01. Esta la configuramos para que si la respuesta está un 0.01 por arriba o 0.01 por abajo, se puntúe como correcta. La tolerancia la vamos aquí a estar en el tipo nominal. Aquí nosotros podemos mostrar los decimales o la cifra. Eso va a estar a opción de cada persona, o sea, de cada profesor. Luego le damos a guardar cambios. E inmediatamente acá tenemos que elegir las propiedades del conjunto de datos de los comodines. Como no tenemos acá un conjunto de valores previos para las variables, también llamadas comodines, seleccionamos para cada uno. Acá vamos a seleccionar para el comodín. Bueno, aquí, bueno, si ya teníamos, porque yo había hecho una pregunta con relación a eso en el banco de preguntas, pero cuando no se tiene, entonces aquí aparecerá, usará un nuevo conjunto de datos. Acá también. Luego, usará un nuevo conjunto de datos. Acá, como todavía no tenemos valores creados, vamos a seleccionar no sincronizar. Le vamos a dar a la siguiente página. Bien, aquí lo tenemos. Entonces ahora nosotros tenemos que definir el rango de valores sobre los que van a variar los comodines para más tarde generar el conjunto de valores posibles que puedan tomar. Entonces aquí para el rango de valor del comodín, de este comodín, vamos a dejarlo así tal cual, mínimo 1, máximo 500. Acá mínimo 1, máximo 150 para este comodín. Luego nos dirigimos en esta parte, en agregar ítem, que vamos a seleccionar en promedio, bueno, nosotros tenemos 70, más o menos 70 estudiantes en básica, eso depende de la asignatura, de los estudiantes que tengan los profesores, pero con esta cantidad nosotros podemos generar, por ejemplo aquí, 70 ejemplos distintos de la misma pregunta para mostrar a los alumnos que hagan el examen.
Entonces le damos a agregar. Y listo. Ya nosotros lo tenemos en esa pregunta creada. Y nos remite al banco de preguntas. Ahora nosotros vamos a estar creando un tipo de pregunta calculada simple. Siempre recordemos que en la categoría especificar el aula correspondiente. Luego vamos a crear una nueva pregunta. Vamos a ver lo que pasó. Bueno, se les crear una nueva pregunta. Vamos a esperar que cargue. Me parece que aquí está dando un errorcito. Vamos a ver. Que le estamos dando a crear una nueva pregunta. Eso nos tiene que remitir para que nosotros seleccionemos. Bueno, me está dando un error acá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí debería de remitirnos. Vamos a ver, vamos a darle otra vez. Debe de remitirnos para nosotros, ok, ahora sí, para nosotros poder calcular la pregunta simple. Le damos a calcular pregunta simple. Le damos aquí a agregar. Le colocamos el nombre. Evelyn. Está medio lentito. Ok. Evelyn. Esta es la pregunta número 3. Pregunta 3. Vamos a copiar el enunciado. De Word. Lo copiamos y lo pegamos. Bien, entonces acá tenemos que cambiar esto porque luego no nos va a admitir el lenguaje de Mover. Entonces aquí tenemos sobre un cuerpo que avanza a una distancia D dentro de llaves, horizontal derecha, actúa una fuerza F dentro de llaves de magnitud a un ángulo A dentro de llaves en radianes. Calcular el trabajo en joules realizado por la fuerza sobre el cuerpo. Recordemos que el trabajo es igual al producto de la fuerza, el desplazamiento y el coseno del ángulo que forman dicha fuerza y el desplazamiento. Aquí esta puntuación la podemos especificar más adelante. Entonces acá vamos a traer acá la fórmula en el lenguaje que Moodle la acepta. Bien, entonces recuerden acá, como les decía, que aquí le falta un paréntesis, que la
la fórmula para calcular el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman dicha fuerza y el desplazamiento. Aquí podemos ver que la fuerza está dentro de llaves. La multiplicación la representamos por un asterisco. Aquí también la distancia está dentro de llaves. Todo esto, como es un factor, lo colocamos dentro de un paréntesis. Asterisco porque es una multiplicación por el coseno. Aquí tenemos que el ángulo también debemos, como es un comodín que va a variar, lo debemos de poner dentro de llaves y en paréntesis. Aquí le colocamos la calificación en 100% y la tolerancia la dejamos tal cual y en nominal. Luego acá nos dirigimos, bueno, las unidades, no vamos a trabajar con las unidades, con un solo intento. Entonces, nosotros debemos dar valores a las variables o comodines a las variables, en este caso, F, D y el ángulo que definimos anteriormente, para que tomen valores distintos para cada alumno. Entonces, nosotros acá vamos a darle clic en encuentre los comodines X presente en la fórmula. Bien, se refresca la página. Entonces vamos al final a establecer los valores. Bueno, acá eso va a depender de cuántos estudiantes se tengan. Ustedes tienen 70, 60, 50, 40, vamos a seleccionar 40. Le vamos a dar aquí a generar. Entonces, cuando se refresque la página, aquí va a quedar al final el número 40, que se van a generar 40 ejemplos distintos para los estudiantes que se tengan en el aula en ese caso. Entonces aquí ya al final, ya esa pregunta está registrada, le damos a guardar cambios. Y nos va a remitir al banco de preguntas. Ahora nosotros vamos a hacer la pregunta tipo calculada. Vamos a esperar que esto cargue, que esto aquí está un problemita con mi computador y el internet. Entonces, vamos a darle a crear una nueva pregunta. Esperar que carguen. Que no le dimos realmente a la categoría correspondiente. No nos remitió, vamos a esperar que cargue. Bien, entonces le damos aquí dentro del banco de preguntas. A crear una nueva pregunta. Ahora sí, ahora seleccionamos el tipo de opción calculada, opción múltiple. Le damos a agregar. Aquí seleccionamos, bueno, el aula, ya la tenemos ahí. El nombre de la pregunta, que lo debemos de colocar. Ay, está súper lento. Bien, Evelyn.
Pregunta 4. Y esta es nuestra cuarta pregunta y la última. Bueno, se puso lento esto. Me van a excusar ahí. C4. Pregunta 4. Entonces acá vamos a buscar el enunciado de Word. Vamos a copiarlo. Lo pegamos. Entonces nos dice: un pequeño carro de juguete se mueve sobre una pista circular. Ven que el radio está dentro de llaves, eso no puede faltar, no puede tener aquí valores, porque eso se lo va a asignar Moodle con la fórmula que se le introduzca. Entonces cuando el carrito pasa por el punto más bajo, tiene una rapidez de V dentro de las llaves. Oh cielos, ¿qué es esto? Ok, dentro de las llaves. Entonces aquí nos piden calcular la magnitud de la aceleración radial. Entonces recordemos que la aceleración radial es igual que la rapidez al cuadrado entre el radio. Esa puntuación la podemos especificar más luego. Entonces acá nosotros vamos a colocar la respuesta. Vamos a buscarla aquí. Copiar. Pegamos la respuesta. Entonces recuerden que el lenguaje que acepta Moodle no es el mismo que vamos a poner como rapidez al cuadrado entre el radio, sino es POW, paréntesis, la V, que es la rapidez dentro de las llaves, coma 2, que es en el exponente en este caso. Cerramos el paréntesis y lo dividimos entre el radio. La fórmula es rapidez al cuadrado sobre el radio, pero la debemos de colocar de esta manera para que Moodle la suma. Entonces aquí tenemos la calificación 100%. Entonces, realmente este tipo de pregunta tipo calculación múltiple es como para darle más de una oportunidad a los estudiantes para que tomen el examen. Por lo que acá nosotros debemos de colocar aquí en la respuesta otra vez la fórmula, porque acá nosotros debemos de especificar la penalización que le vamos a dar al alumno por cada intento incorrecto. Entonces aquí nosotros debemos de elegir el porcentaje que vamos a aplicar, el porcentaje de penalización que vamos a aplicar a cada alumno por cada intento fallido. Entonces los colocamos acá. Luego nos dirigimos, una vez especifiquemos todas esas, no vamos a tener retroalimentación combinada, nada de eso. En este caso, le damos a guardar cambios. Entonces aquí debemos, ya tenemos aquí un conjunto de valores previos para las variables, que las variables aquí recuerden que le llamamos comodines. Entonces vamos a usar el mismo conjunto de datos compartidos ya existente para el comodín
V, también para el comodín R, también lo vamos a utilizar así. Luego lo dejamos aquí en no sincronizar. Le damos a siguiente. Bien. Entonces, como ya yo he practicado, por eso se me van aquí registrando. Aquí nosotros vamos ahora a definir el rango de valores que pueden tomar tanto las variables o los comodines V como R. Entonces aquí un valor mínimo de 1, un valor máximo de 15, eso aquí lo podemos cambiar, eso esta opción, aquí le podemos especificar los decimales. Entonces para el comodín S vamos a un valor mínimo de 1, un valor máximo de 30. Entonces luego de eso nosotros nos tenemos que dirigir aquí al fondo para saber cuántos ejemplos distintos de la misma pregunta nosotros queremos generar. Eso va a depender de la cantidad de estudiantes que se tengan. O sea, nosotros podemos poner aquí 60 y le damos aquí a agregar. Bien, entonces ya realmente se ha agregado y al final le vamos a dar a guardar cambios y esto nos va a remitir al banco de aquí, al banco de preguntas. Bien, entonces como ustedes pueden ver acá, aquí están todas las preguntas que hemos creado, las preguntas todas, la numérica, la calculada, la tipo calculada simple y la tipo opción calculada múltiple. Bien, entonces nosotros ahora vamos a dirigirnos al curso de práctica para buscar nuestro examen realmente. Nosotros aquí debemos de tener pendiente que la edición debe de estar desactivada y nos dirigimos al nombre de nosotros. Bueno, vamos a darle. Bien. Seguimos. Buscar la mía hasta el fondo. Bien. Bueno, vamos a buscar el... Está bien para acabar. Entonces, esta es la mía acá. Le damos clic aquí ya yo había creado un cuestionario. Se llama prueba Evelyn. Entonces, acá tenemos el icono de engranaje o de configuración. Entonces nos dirigimos aquí para que podamos buscar las preguntas del banco de preguntas. Entonces seleccionamos, vamos a seleccionar por lo menos una y vamos a especificar el
el destino, donde nosotros queremos llevar la pregunta. Entonces aquí vamos a previsualizar el cuestionario ahora. Esta es la manera en la que los estudiantes van a ver el problema. Entonces nos dice, una partícula se mueve con aceleración constante en la dirección X positiva, cambiando su velocidad de 9.7 a 4.4 metros sobre segundo en un tiempo de 3.6 segundos. Entonces, el estudiante deberá de realizar el problema e introducir una respuesta. Recuerde que cada vez que un estudiante acceda al examen, los valores le van a cambiar porque generamos iguales modelos de los problemas igual al número de estudiantes para que no le toque exactamente con los mismos valores. Entonces vamos a calcular la aceleración. Introducimos acá el valor. Recuerden que la aceleración es igual al cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Y ya la calculamos. Bien, le damos aquí a terminar intento. El estudiante tiene que estar seguro de que sí introdujo la respuesta correcta. Bien, entonces aquí le damos a terminar el intento. Le damos a terminar el intento. Aquí nos da la opción de volver al intento o de enviar todo y terminar. Entonces aquí le damos a enviar todo y terminar. Aquí se confirma enviar todo y terminar. Luego el estudiante de una vez sabrá si le salió la respuesta correcta o incorrecta. Entonces, en este caso, como la respuesta correcta era menos 1.47 porque especificamos dos decimales. Teníamos dos decimales en las especificaciones, pero como hay un margen de tolerancia de 0.01, entonces menos 1.472 se la aceptó. Bien, entonces eso era todo lo que le quería mostrar para este tipo de pregunta calculada.